La cifra de personas que vive en situación de pobreza por ingresos se redujo en 2,7 puntos porcentuales. Llega ya a una tasa de 11,7%. Vamos a conversar sobre este tema. Nos acompaña el director social nacional de las Fundaciones de Hogar de Cristo, Paulo Genao. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos. Hola, muy buenos días. Bienvenido, Pablo. Buenos días. Muchas En primer lugar, esta encuesta CACEN tiene varias cifras que son más particulares que vamos a analizar. Pero en primer lugar, tu apreciación en términos generales respecto de este mayor índice que ha sido la reducción de la pobreza, tanto por ingreso y en lo multidimensional. Son buenas noticias, que duda cabe. Hay una disminución de la pobreza por ingresos, una leve disminución de la pobreza multidimensional, a pesar de que se agrega una variable nueva, lo que hace que suba un poquitito, pero al mismo tiempo hay algunos temas de preocupación focalizados, yo diría fundamentalmente en la población más joven de nuestro país, entre los 0 y los 17 años, que por etapa del desarrollo implica que este tipo de variables afecta de manera fundamental tanto su presente como su futuro. Todo lo que ocurre con nosotros en ese tramo etario en la vida es determinante respecto de las competencias, las habilidades, las capacidades que vamos a tener para poder ser autónomos y lograr una vida independiente. Estas cifras, Pablo, bueno, hay muchísimas maneras de analizarlo y uno se puede quedar con el desglose y algunos datos específicos, pero me gustaría que nos enfocáramos en la velocidad, por ejemplo, de la reducción de la pobreza, en los esfuerzos que se están haciendo y en si esta cifra está acorde a los esfuerzos de las políticas públicas por reducir la pobreza. Es decir, aquí hay una caída de 2,7 puntos, que es menor a la velocidad que venía mostrando la curva en descenso de los índices de pobreza. Pero es reflejo efectivo del trabajo focalizado que se está haciendo desde el punto de vista de las políticas públicas. Es un avance importante esta salida de cerca de 400.000 personas de esta condición, bajo los parámetros con los que se mide esta encuesta que hacen. Si es o no producto de la focalización en política pública, la verdad es que es un debate que hay que hacer a partir de ahora con mucho mayor puntualidad y además tiene que transcurrir un tiempo más largo, creo yo, como para ver si efectivamente las políticas que se están implementando van a tener un efecto decisorio en esto. Los indicadores de pobreza vienen disminuyendo ya desde hace varios años. Y siempre que los países llegan a índices más bajos, piensa tú que en la década de los 80 estábamos con un 40% de pobreza, nos vamos encontrando con condiciones mucho más difíciles de modificar. Cada vez que nos vamos acercando a cifras del 10 o bajo el 10 eventualmente, nos vamos a encontrar con una pobreza mucho más resistente. Más dura. Mucho más dura, donde hay elementos mucho más estructurales que se ven mucho más resistentes al cambio, a la incidencia directa en las políticas públicas. Pero sin duda alguna, los esfuerzos del país en focalizar políticas respecto de estos segmentos de la población tienen un impacto que duda cabe. Paulo, desde el punto de vista de lo que los medios hemos destacado, de la encuesta CACEN, de aquellos datos que han sido tal vez más públicamente conversados, guarda relación con esta baja sostenida de la pobreza, pero además de cómo se ha distribuido esto por región. Pero tú traes un dato que es muy importante y que guarda relación con los jóvenes. Sí. Y hay políticas públicas, al menos, sobre todo porque hoy está en discusión, muy en el centro de la discusión, por ejemplo, los centros del Sename, que apunten efectivamente para poder combatir ese tipo de pobreza. Para nosotros, en el Hogar de Cristo, básicamente nos preocupan dos cosas. Por un lado, como decía, celebramos indicadores que disminuyen, ¿cierto? Hay 400.000 personas que salen de la situación de pobreza económica fundamentalmente, pero estamos acostumbrados, por tradición, en Chile, a focalizarnos en la pobreza por ingresos. Siempre decimos, mire, baja la pobreza por ingresos, qué bueno, estamos bien. Bueno, desde la CACEN del 2013, nosotros incorporamos, ¿cierto?, como país, digo, una multidimensionalidad, unas determinadas dimensiones que dan cuenta de unas condiciones de vida carenciadas y conflictivas, dentro de los cuales está vivienda, salud, educación, trabajo, y ahora se agrega un tema de redes y entorno. Bueno, creemos fundamental el mirar esa variable, porque al mirarla nos damos cuenta, incluyendo la última variable que se incorporó este año, llegamos a un nivel de pobreza multidimensional de un 20,9%. ¿Qué significa eso? Que tenemos un 20,9% de la población que está viviendo en condiciones carenciadas, con necesidades fundamentales que están bajo los estándares para poder hablar de una vida de calidad. Y eso
afecta la vida cotidiana de todos los días. Es muy importante que como país vayamos haciendo este cambio de decir, mira, si yo tengo problemas en vivienda, si yo tengo problemas respecto de mi desempeño o las condiciones laborales, si yo tengo conflictividad en la relación con los servicios de salud, si yo vivo en un entorno de conflicto y carencia violento, con problemas de narcotráfico, la verdad es que gane más o menos 10.000 pesos no va a significar para nada que yo salga de una condición de dificultad que haga que mi vida esté en ámbito de riesgo. Eso es demasiado importante. Por lo tanto, el primer foco es decir, sí, hay una disminución de la pobreza desde el punto de vista de los ingresos, sin embargo nos mantenemos relativamente estables y eventualmente, como ya lo estamos midiendo, cosa que es muy bueno, estamos en un nivel de pobreza multidimensional alto para los estándares que tiene. Y en particular nos preocupa que cuando nos vamos a un segmento de los jóvenes, niños y jóvenes, entre los 0 y los 17 años, nos encontramos con que el nivel de pobreza por ingreso es de un 18,2%. Estamos hablando de alrededor de 780.000 niños y jóvenes entre 0 y 17 años, y nos vamos a un nivel de pobreza multidimensional de un 23,3%. Estamos hablando aproximadamente de 1 millón de niños y jóvenes. ¿Qué es lo que nos dice esto? Debiera haber un mensaje muy claro desde la moneda, esperamos, respecto de la focalización y la priorización de políticas públicas en este particular segmento de la población. Considerando además que ellos no generan ingresos. O sea, sin duda alguna, por lo tanto son ingresos familiares. Exacto. ¿Sí? Sí. Ahora, lo que pasa o no pasa con nosotros, con cualquier ser humano, entre los 0 y los 17 años, es fundamental en la vida. Lo que ocurre en términos de la satisfacción de necesidades básicas, socioeconómicas y psicosociales, son determinantes para lo que nosotros podamos hacer en términos de una vida autónoma e independiente después. Por lo tanto, para poder seguir reduciendo de forma significativa la pobreza Tenemos en la que casa del futuro, tenemos que focalizarnos en eso. Precisamente dentro de los niños más pobres. Bueno, por algo tenemos después los conflictos que tenemos con, por ejemplo, Sename, que lo mencionabas tú, ¿cierto? Bueno, aquí hay una decisión política tremendamente importante respecto de hacer un doble clic y mirar con un foco preferencial esta población. No es posible que estemos debatiendo la posibilidad del financiamiento de la educación superior en nuestro país cuando tenemos dificultades tan graves como las que nos está arrojando la CACEN respecto de este núcleo en particular. Y por otro lado, nos preocupa también el tema de los adultos mayores, las personas con discapacidad, que son otro foco de personas que desde la multidimensionalidad están mostrando estándares de dificultad alto. Y finalmente también, bueno, la territorialidad. Si tenemos, por ejemplo, exactamente. La Araucanía. Por ejemplo, el tema de la Araucanía nos muestra, ¿cierto?, unos datos preocupantes. Tenemos un 23,6% de pobreza por ingreso y un 29,2% de pobreza multidimensional, y otras regiones como por ejemplo Atacama, que tiene una particularidad, nos muestra un 6,9% de pobreza por ingreso y un 26,3% multidimensional. Ese punto es súper relevante porque finalmente el análisis se ha enfocado siempre en el tema de los ingresos, de cuántos recursos tienen. La zona norte tiene buenos ingresos por el desarrollo de la industria minera, pero finalmente escarbando más y poniéndonos más exigentes, cuando vemos el tema multidimensional, estamos hablando de población que tiene, en el fondo tiene plata, la mayoría de ellos, o pero por lo menos estándares mínimos de estándares plata. mínimos, claro, pero que tiene situación muy precaria de educación, de salud, de vivienda, en fin. Esas condiciones generan trastornos de la vida de los seres humanos. ¿Cómo explicarlo? Hay una suerte de amenaza de quiebre vital y produce un profundo malestar. Y ese malestar incide finalmente en una serie de dificultades, desde las relaciones interpersonales familiares, las relaciones con el entorno, la propositividad vital. Afecta, daña, perjudica de manera evidente nuestra vida. Pablo, por lo tanto, no podemos mirarlo en términos como de los indicadores de la pobreza más blanda, digamos. Sí, en realidad no importa mucho. Son fundamentales, y particularmente en ese tramo etario. Es que es súper relevante eso porque también nos va a cambiar la manera en que enfrentamos el problema y las soluciones que se proponen. Porque si nos seguimos enfocando en el crecimiento económico, por ejemplo, como la única variable para superar la pobreza, probablemente no vamos a mejorar los índices de pobreza multidimensional. Los de ingresos sí, quizás se van a generar más empleos, se van a generar ingresos, pero eso no va a ser suficiente, o al menos no es la condición única para poder superar los otros niveles de pobreza que son multidimensionales y que son mucho más complejos. Bueno, el crecimiento económico lo que va a hacer es proveernos de los recursos para poder focalizar en políticas públicas que estos mismos tipos de encuestas nos están planteando que tenemos que hacer un esfuerzo fundamental. Las condiciones de vida
deficientes generan un profundo malestar en la vida de las personas. Y el malestar altera la vida y también se generan conflictos sociales y dificultades graves. Lo estamos viendo. Sin duda alguna. Por lo tanto, nuestra solicitud y petición acá es precisamente a partir de estos datos que la verdad es que nos alegran, sin duda alguna. Así que bueno, todavía vamos en un descenso importante respecto a los temas de pobreza. Sin embargo, afloran unos índices, ¿cierto?, de los cuales nos tenemos que hacer cargo y nos tenemos que hacer cargo con una responsabilidad tremenda y esperamos una señal potente desde la moneda, ¿cierto?, respecto de la necesaria focalización y priorización con recursos para las poblaciones que están quedando en los segmentos más pobres y más vulnerables, además por etapa del desarrollo. Y también el tema de los adultos mayores, las pensiones, el tema de las personas con discapacidad. Es ahí donde tenemos que hacer una reflexión muy importante antes de empezar a destinar recursos que creemos que pueden estar más necesitados en nuestros segmentos de los chilenos. Bien, pues Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Gracias, Pablo. Buen día. Igualmente, buenos días.